¿Fuiste a la biblioteca alguna vez? No, yo no mucho, a lo mejor. ¿De algún lado te conozco? Sí, de la calle todo el día. Claro, no, pero de haber prestado atención. Bueno, los nuestros, muchos que vienen, han venido varias veces. ¿Ustedes vienen por primera vez? Sí. Bueno, es una ONG, es decir que trabajamos como una entidad sin fines de lucro. Por eso que no solamente no cobramos entradas en verano que damos las charlas, sino que los cursos que damos en invierno son libres y gratuitos. Lo único que a veces sí hacemos hincapié en que vengan en todas las clases, porque si se pierden una o dos clases, después quedan en el aire y no pueden seguir lo que es el trabajo en el conocimiento y dominio de sí mismo, que es, digamos, el objetivo de la institución, que cada persona que pase se lleve algo para sí mismo, en este sentido, en el conocerse, y después el segundo paso, que es el dominio de la persona, de la personalidad y el cambio de las facetas que nosotros tenemos, o mejor dicho, las facetas que ustedes se van dando cuenta que son negativas, que no les sirven. Nosotros le damos la posibilidad de razonar para el cambio y le hacemos compañía en ese cambio, porque a las dificultades que ustedes traen nosotros también las hacemos pasar. Entonces sabemos que el cambio es posible, no solamente el cambio en lo que son los hábitos de todos los días, sino los más difíciles, que son los hábitos del interior de nuestra personalidad, que son cambiar la manera de pensar, corregir las emociones, aquellas emociones que no nos favorecen, cómo podemos dominarlas, y el camino que nosotros le damos es conocer las causas, porque si nosotros no conocemos la causa que está provocando algo que cada uno de ustedes puede decir que no le es favorable, que le hace un mal, que quisiera quedarse sin eso, o que tendría que dejarlo de lado porque en alguna manera lo está perjudicando, bueno, la posibilidad es el conocimiento de las causas, que siempre se las damos en forma de arbolito, de gráfico, porque no sabemos quién viene una vez y no viene nunca más. Entonces, el darle material escrito, o ahora que les estamos dando los CD, es una posibilidad de continuidad para aquellos que no pueden presenciar, o que pasa, como pasa hace muchos años, ya decimos que en verano viene gente de las provincias. Entonces, bueno, es una posibilidad de seguirnos a través de los vividos. De lo que tenemos que hablar hoy es sobre los valores, que lo planteamos como con respecto a la educación y a la sociedad. No son palabras puestas al azar, sino que en una sociedad sin valores tiende a desaparecer más rápido en el tiempo, ¿no? O aquel que se dedica a educar en una escuela o en un ámbito determinado necesita los valores como herramienta. Pero sorpresa, también aquel que educa dentro del hogar, porque tiene hijos, sobrinos, parientes, lo que sea, se da cuenta que también necesita los valores para sostener esa estructura de la familia y del hogar, porque si no tienden a tener complicaciones muy serias que hace que esa célula se divida. Se divida, porque hoy en día tengo que hablar de división, ¿no es cierto? Y generalmente causa problemas a la sociedad en general. ¿Cómo se empieza? Por todo eso, por nosotros mismos. Y eso es lo que a veces a las personas en general les parece difícil, que se tenga que empezar por uno mismo. Para el desarrollo de la charla, yo siempre traigo algunas palabras de libro o de diccionario, porque es como más o menos como una orquesta. Vieron que el director mira a todos los que componen la orquesta y después esa varita que parece mágica, que no es mágica, sino que pone un orden, es como
el orden de quién empieza a tocar primero, quién tiene que hacer silencio. Bueno, acá ponernos de acuerdo en cuanto a las palabras es como un orden para que todos pensemos en la misma dirección. Es como un orden. Cuando hablamos de los valores, nos tenemos que remitir a la filosofía. Después, como siempre, lo que sigue como escuela, que es la psicología, también lo toma, pero no con esas palabras, no lo toma como valor, pero está dentro de lo que es la persona, los valores, ¿cierto? Por eso es que Freud habla de una instancia del psiquismo que es el super yo, en donde hay normas. Eso capaz que todos lo saben, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, también se habla de valores. Los valores de los que habla la filosofía es una división de la filosofía que tiene una palabra difícil, pero que mucho lo habrá sentido, que es axiología o teoría de los valores. La axiología habla de los valores. Y se ponen de acuerdo ahí los que escriben, los filósofos, de qué es un valor. Y como siempre están los principales filósofos, como son Platón, Sócrates, y después lo sigue Kant, lo sigue Descartes, todos los que siguen las ideas principales, que van formando escuelas, de acuerdo a las ideas principales que plantan los principales filósofos, ¿no? Entonces, la axiología es parte de la filosofía y se ha estudiado como algo que interesa también a lo humano, como algo que tiene que ver con nosotros. Dentro de las divisiones que nosotros estuvimos poniendo acá en los gráficos, no me acuerdo si fue la segunda y tercera clase, la clase pasada hicimos como un repaso. Tiene que ver o se relaciona con lo inteligible. Lo inteligible es aquello que no se ve y en lo que participa la razón. Entonces, los valores son parte de la razón o los podemos poner en marcha o adherirnos a ello a medida que vamos razonando. ¿Qué es un valor? Desde el sentido común, todas las personas adhieren a algún valor. Es decir, que no necesita ir a la biblioteca para adherir a un valor, sino que desde el sentido común y por transferencia de la familia y de la cultura se va adhiriendo a ciertos valores. Como yo les decía hoy, como definición del libro, además de estas que les di, dicen que los valores son objetivos. Es decir, que un valor no corresponde de lo que le guste a una persona o a otra, sino que está por encima de la subjetividad y por encima de los seres y las cosas. Si bien los seres y las ideas es lo principal en la filosofía platónica, lo que sigue serían los valores. Pero no son entidades propias como nosotros hablábamos en charlas anteriores del mundo de las ideas, que también corresponden a lo inteligible. Por ejemplo, la idea del bien, que es algo que estaría muy lejano para nosotros, pero a la vez muy cercano, porque en la simple corrección de que yo quiero corregir un pensamiento malo por elegir otro bueno y darme cuenta que ese mal pensamiento lo genero yo y por lo tanto me pertenece, ya estamos adhiriendo a una idea de lo que es bueno para nosotros. Cuando yo les planteo esta como dicotomía, lo hago a propósito para que ustedes vean que la filosofía no es algo que está por allá arriba, de palabras difíciles, que hay que leerla a cada paso con un diccionario, sino que pasa a ser parte del sentido común y de la relación continua entre los humanos. Nosotros siempre estamos haciendo filosofía, porque siempre estamos adhiriendo a un valor o a otro valor. Nosotros no formamos juicios de valor,
Porque el juicio de valor corresponde, por ejemplo, a la profesión de la abogacía. El valor es algo más intrínseco. El valor es algo que se adhiere a los seres y a las cosas, porque si no, no tendría vida propia como las ideas. Yo, por ejemplo, puedo decir que quiero un objeto determinado porque yo creo que ese objeto para mí es bueno. Por lo tanto, ahí ya adhiero a un valor. Lo mismo podríamos decir de una cualidad. Yo quiero determinada cualidad para mí porque adhiero a un valor dentro de lo que es el modo de vida. Entonces, siempre estamos implementando el razonamiento de alguna manera, y ese valor que cada uno de ustedes va a elegir para vivir está por encima de ustedes. Es decir, que si ustedes dejan, o si nosotros dejamos de lado un valor, porque nosotros lo dejemos de lado, no es que el valor no va a tener existencia, sigue existiendo. La honestidad, por ejemplo, claro, es un valor. Claro. Estaría, por ejemplo, nosotros consideramos un bien el trabajo en nuestra sociedad. El trabajo no es un valor, pero a su alrededor se adhieren ciertos valores, como por ejemplo, si una persona es perseverante, va a tener un resultado bueno, positivo en el trabajo. También tiene que ver con la perseverancia, también tiene que ver con la honestidad, con la dignidad. Entonces, estamos manejando ideas alrededor de algo que es bueno para nosotros. Una cosita, sí. Hablando de las profesiones, cada profesión tiene una esencia, que sería el bien. Si la persona ejerce bien lo que corresponde a esa esencia, se adquiere valor. Cuando se desvía lo que es esencialmente la profesión, entonces ahí es donde aparecen otras cosas que no son... Que desvaloriza la profesión. Que se desvaloriza la profesión. Que generalmente es cuando se confunde la esencia de la profesión con el rédito, con la remuneración, con el estatus, con otras cosas, pero no tiene que ver con la esencia. Entonces, el valor se le da cuando la persona atiende a la esencia de lo que es cada cosa. Entonces, de ahí nace el valor. Lo ejerce obviamente con su voluntad, pero la voluntad es una acción buena o mala. La voluntad es una acción. La acción es buena o mala. ¿Y cuando es buena o mala? Cuando atiende a esa esencia o se desvía de ella, o atiende a un objeto que es distinto a lo que es la esencia. Entonces ahí se cambian los valores. Una de las maneras que nosotros podemos caracterizar a un valor y adherir al valor es justamente lo que él decía, que es la polaridad. De lo bello, por ejemplo, decían los filósofos, lo feo. De la paz, la guerra. Del amor al odio. Entonces, es decir, que al haber una polaridad, nosotros vamos comprendiendo mejor a qué nos vamos a adherir. A qué, sobre qué cuestión vamos a formar a veces hasta hábitos en nuestra personalidad. Por ejemplo, la paz o la guerra, a través del tiempo, van cambiando las culturas, pero esencialmente en cuanto a las ideas es siempre lo mismo. Sabemos que en la guerra hay desorden, que hay muerte, que hay crueldad, que sería un disvalor. El que habla de los disvalores es, por ejemplo, Nietzsche, que habla en toda su filosofía, entre otras cosas, de la muerte de los valores, que es una manera de, entre las cosas de las no dichas de Nietzsche, de reconocer que existe algo que se está perdiendo, ¿no? ¿Los valores se incorporan o ya se nace con buenos valores y después se desvaloriza uno? Bueno, esa es una buena pregunta, porque el valor tiene que ver en nuestra cultura también con lo social, a pesar de que son atemporales. Por esto que yo decía, la guerra o la paz
Bueno, son atemporales. Pero a la vez, la cultura, y como célula principal, la familia transmite algo. Por eso, lo grave de educar en una sociedad sin valores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, volvernos a preguntar qué son los valores y cómo hacemos para incorporarlo a las generaciones que están más cerca nuestros y que nosotros mentalizamos o nos damos cuenta por lo que pasa en la sociedad que es importante que nosotros rescatemos ciertos valores. Entonces el valor tiene que ver con la familia y tiene que ver con la cultura. Ahora, la filosofía dice que es atemporal y que no es subjetivo el valor tampoco. Tiene que ver, ¿se acuerdan? Bueno, en la charla pasada hablamos de los extremos. En los extremos estaba el vicio y en el término medio estaba la virtud. Pero la virtud estaba en el ser, no estaba fuera de él. Entonces hay una relación directa entre el valor y el estado de la persona, el estado del alma. En lo que es la virtud, cuanto más desarrollada tiene ciertas virtudes, los valores son más acertados, porque no se desvía en su apreciación, no se desvía, entonces le da valor, o sea que se acerca más a la realidad. Y en la medida que se aleja a los extremos, que ya cae en vicio de pensamiento, en vicio de alimentar ideas que son erróneas, de perseguir cosas que no son realmente necesarias, entonces ahí le da otro valor a las cosas, porque se mueve por conseguir cosas que no son necesarias y hasta perjudiciales a veces para él. Pero ¿desde dónde lo hace? Desde su estado espiritual. Entonces su estado, que es la parte no virtuosa, que es esa parte viciosa. Entonces hay una relación entre el valor que se le da y el estado de la persona. Porque si bien en la formación, bueno, esto lo decía Sócrates, ¿no es cierto?, que en la niñez era cuanto más había que trabajar, porque en el niño era más susceptible de absorber los valores y que después se fijaba a medida que iba desarrollándose. Pero no obstante, atendiendo a la pregunta, nosotros traemos un estado. Y un poco la esencia. Entonces, hay veces que en familias viciosas sale una persona virtuosa, o una persona inteligente, una persona que... Inteligente, me refiero, supóngase Newton, que hizo las 3 leyes fundamentales, no las hizo él, sino que las observó, las 3 leyes fundamentales, desde él hasta que vino Einstein, tuvieron vigencia. Y él nació en una granja. Los padres eran granjeros, no sabían ni leer ni escribir. ¿Y eso de dónde lo sacó? ¿De la sociedad? ¿Lo sacó del ámbito de los amiguitos? Bueno, entonces, si bien el ámbito condiciona, pero también hay una parte que es nuestra. Si nosotros esto lo refería a veces en el trabajo, porque en el trabajo, supóngase, éramos un grupo grande, por ahí ingresaba uno y en los primeros tiempos andaba bárbaro, pero después se empezaba a decaer y se empezaba a ser amigo de los que eran afines. Y entonces, ¿cómo podía ser? Era una persona, era un empleado bueno y después se volvió a malo. ¿O era que a medida que va teniendo confianza se va mostrando tal cual es? Entonces, hay veces que lo que la persona se deja llevar, o los desvíos en las situaciones, no es que la situación lo hace a la persona, sino que solamente ya en él anidaba eso y faltaba que se manifieste. Un detonante. Porque si una persona es honesta, es honesta siempre, a pesar de las situaciones. Es más, va a haber situaciones que nunca las va a pasar, porque si ni se le ocurre
ni en ella está, en sus pensamientos, en sus ideas, hacer algo que no corresponde.